Un cordial saludo, apreciados participantes, a quienes se conectan por videoconferencia, a nuestros seguidores institucionales en la Universidad Técnica de Machala. De manera singular, a los protagonistas de este magno evento, me refiero con ello a la Universidad Fermín Toro y a la Quinta Corte de Graduados en Gerencia Avanzada, que han hecho posible nuestra participación. Pues la ponencia que se presenta a continuación es el resultado de uno de los productos de investigación del Grupo Innovación y Desarrollo de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Se trata de un instrumento que fue realizado para la identificación de potencialidades productivas en un territorio considerando elementos de responsabilidad social empresarial. Pues el trabajo enmarca escenarios en donde los gobiernos locales puedan desarrollar actividades para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con ello, se permite realizar propuestas que incluyan las del desarrollo productivo, las de la explotación adecuada, con opciones de producción. A estas opciones de producción las hemos denominado potencialidades territoriales. Todas estas deben estar enmarcadas en escenarios de los sectores productivos de la economía, que buscan el desarrollo territorial local. Entonces, el objetivo de la propuesta ha sido el desarrollo del instrumento que permita la identificación de potencialidades productivas en el territorio, considerando los elementos de responsabilidad social empresarial y que posibiliten la construcción de un sistema de ponderaciones que apruebe o desapruebe una potencial actividad. Con ello, el desarrollo del trabajo ha sido el esfuerzo de la búsqueda de información, de la búsqueda genuina de autores que consideren la elaboración de fases, etapas, la construcción de nuevos constructos. De acuerdo a Soriano, la construcción de un documento incluye 4 fases que también las hemos considerado. Además, lo que informa en su contexto Fernández Batista, que se siguen muchas otras fases y actividades para la construcción de un instrumento. Nosotros en el trabajo hemos concluido identificando 4 fases. Estas son el objetivo, teoría y constructo, construcción del documento, prueba piloto y la elaboración de la versión final. Para ello, la relevancia de esta propuesta se enmarcó en 3 requisitos fundamentales: la confiabilidad, la validez y la estandarización. La confiabilidad, que dio consistencia al documento en la consecución de procedimientos de aplicación que no sufran alteraciones y que no causen perturbaciones en cada medición realizada. La validez se obtuvo porque es un documento, es un insumo sumamente investigado que ha desestimado y ha eliminado otras posibles variables. La estandarización se enmarcó en la norma, en el estándar, que permite la comparación y evaluación para dar significado. El trabajo tiene o consta de 5 etapas. La primera, que fue el origen de la potencialidad, en donde consistió en buscar fuentes bibliográficas, el conocimiento popular y los estudios previos sobre la potencialidad en el territorio que aún no ha sido desarrollado. La segunda fase, que fue el estudio de campo, esta fase fue una fase que permitió dar rigor al trabajo, pues una fase en donde nos tuvimos que trasladar a los 14 cantones para poder hacer el levantamiento. Aquí se construyeron 8 dimensiones y se trabajaron estas 8 dimensiones con base en características de la potencialidad, intentando obtener recurso, información elemental que describa el requerimiento de la potencialidad. A continuación, daría a conocer el insumo de la etapa 3. Aquí están los aspectos teóricos de soporte, la relatoría, es decir, el informe de la presentación de las bondades que pudiera tener el proyecto en caso de ser explotado. Este insumo es de tipo exploratorio, con la finalidad de argumentar la descripción de la información existente en un contexto argumentativo, literal, inferencial, considerando lo que nos manifiesta el autor Guerrero en el 2018. Pues las dimensiones de las cuales les hablé en la etapa 2
Las dimensiones que se consideraron fueron 8, y esta fue la social, en donde se consideró insumos de salud y educación, el capital humano, que contempló la disponibilidad de mano de obra y los niveles de capacitación del recurso. La dimensión 3, respecto al ingreso de los habitantes, la dimensión 4, como las características físicas del territorio, la dimensión 5, que refiere la cantidad y tipo de unidades existentes. También se consideró la infraestructura, es la provisión de agua, la comunicación, las distancias, etcétera, y el marco legal, en donde se ubicó la revisión bibliográfica y el marco normativo y regulatorio. Finalmente, en la dimensión 8, el gobierno destaca la existencia de políticas de desarrollo industrial y políticas de descentralización. Etapa 4. Estudio financiero. Esta etapa conduce a la elaboración de un estudio de prefactibilidad, es decir, previo a la explotación es necesario contar con la determinación de factible o no de explotación. Tal como lo determina Vaca en el 2013, que clasifica los proyectos en 3 etapas, nos hemos ceñido a esta clasificación en donde sucede que el anteproyecto que se realiza, determinado por todos los estudios, que incluye análisis de TIR y de BAN, han determinado que se pueda explotar el recurso encontrado y sobre todo los recursos económicos que se pretenden conseguir. Para ello, en la etapa 5, hemos determinado la presentación de resultados en la que el instrumento obtiene a través de sumatoria, se presentan las ponderaciones de la potencialidad, en donde la suma, si es menor a 70, no es recomendable profundizar sus estudios. Por el contrario, si ésta supera los 70 puntos, entonces da la condición de aprobada, convirtiéndose en una oportunidad de negocio para el territorio y que pueda seguir la instancia de realización de los estudios de factibilidad. A continuación, presentamos 2 gráficas en donde en la primera se incluyen los puntos de las dimensiones, en donde los más relevantes que se han obtenido es el aspecto legal, la infraestructura y la parte ambiental. En el gráfico 2, el peso en puntos, es decir, las etapas más relevantes del estudio se enfocan en el aspecto financiero, que es la etapa 4, y la etapa 2, que es el trabajo de campo. Prácticamente con este se garantiza o se da el aval para que funcione la economía sostenible. A continuación, el instrumento que identifica las potencialidades de manera preliminar, en donde en la primera parte están las etapas de las cuales les he hablado, que eran 5, luego las dimensiones y sus indicadores. En la parte derecha observamos la calificación que se encuentra determinada por de mayor a menor, es decir, tiene un grado alto de aceptación o un grado menor. Una escala de 5 hasta 1, en donde 5 es el mayor, y el peso del indicador. Entonces, cuando esta sumatoria al final nos da 70, advertimos que se aprueba la explotación de la potencialidad. Las ponderaciones en indicadores están por etapas, en donde, por ejemplo, aquí observamos que tenemos una escala ascendente y la calificación está medida por 1, 0,80, 0,40, 0,20 para 1, es decir, ninguna de las variables numéricas llega a 0. Todas tienen un nivel de ponderación porque, de hecho, de existir, ya están presumiéndose que los moradores, la gente que habita en estos lugares, están haciendo uso de la potencialidad. Luego está el indicador, el peso y la sumatoria por pesos en etapas. Es decir, para cada etapa se considera un peso y la sumatoria final de las etapas nos da el 100% o, en el caso que estamos presentando aquí, la etapa 2, el 70% solo en etapa 2, es decir, considera las variables, las dimensiones social, económica, ambiental, productiva, de infraestructura, de marco legal y de gobierno, como se había indicado anteriormente. Entonces, estos son los resultados con base en datos preliminares. De aplicarse esto, pues obviamente tendremos
resultados importantes. Para concluir este trabajo, se advierte que el trabajo presume una exhaustiva revisión bibliográfica y documental en la que se demostró que no existe otro instrumento en nuestro medio capaz de identificar las potencialidades en nuestros 14 cantones. Este es un insumo que se pone a consideración de los gobiernos provinciales, locales y de los propios moradores para que determinen el nivel de aprobación o no de la potencialidad. Se construyó el instrumento que fue validado por expertos con medición basada en etapas, dimensiones, indicadores, capaz de aplicarse mediante un sistema de valoración ponderado. Por lo que podemos estar seguros de entregar a la comunidad un documento que permita la explotación de potencialidades territoriales basadas en la revisión bibliográfica, documentado y probado. Muchas gracias por su atención.